ejercicio de balance de energía en evaporación. Una solución acuosa de azúcar se concentra desde el 22% hasta el 74% en masa de azúcar. Para ello se usa vapor de agua saturado a 2 bar absolutos de presión. Se producen 12.500 kilogramos por hora de solución concentrada a 40 grados Celsius. La alimentación entra a 18 grados Celsius y no presenta elevación en el punto de ebullición ni calor de mezcla. El CSUP de la solución puede tomarse igual a 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius. Calcúlese el vapor de calefacción necesario. En este enunciado nos encontramos con que nos dan las concentraciones inicial y final de la solución que se va a concentrar. La concentración inicial es del 22% en masa y la concentración final después de la evaporación es del 74% en masa de azúcar. Para lograr ese cambio en la concentración se usa vapor de agua saturado a 2 bar absoluto de presión. Ese 2 bar absoluto pues consiste en la presión a la cual debemos buscar en las tablas de vapor la entalpía de condensación de ese vapor. Entalpía de condensación porque no nos están informando que el líquido después de que este vapor sea condensado se vaya a enfriar, sino que tenemos que asumir entonces que ese líquido sale saturado, es decir, a la misma temperatura de condensación del vapor de calefacción. Se producen 12.500 kilogramos por hora de solución concentrada a 40 grados centígrados. En este caso nos están informando acerca del flujo másico de la solución producida y su temperatura, no de la alimentación. La alimentación entra a 18 grados Celsius y no presenta elevación en el punto de ebullición ni calor de mezcla. Esa información de la alimentación es importante y es importante por lo siguiente. Primero, nos dan la temperatura de entrada, 18 grados Celsius. Segundo, nos dice que no presentan elevación en el punto de ebullición y eso significa que no es necesario usar el diagrama de Düring para encontrar su punto de ebullición. Y tercero, informa que no tiene calor de mezcla. Eso significa que no es necesario usar el diagrama entalpía-concentración. Finalmente dice el enunciado que el CSUP de la solución puede tomarse igual a 3,56 kilogramos grados Celsius. O sea, que ese CSUP 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius es lo mismo para la solución de entrada y para la solución de salida, para la solución concentrada. Calcúlese el vapor de calefacción necesario. Este es el tipo de cálculo que por lo general se solicita en estos ejercicios o en estos balances de energía de evaporación. Un diagrama de flujo, entonces, debe incluir estas concentraciones, 22% y 74% en masa. El balance de energía, entonces, lo podemos establecer de la siguiente forma. Sistema, o mejor, unidad de proceso, pues un evaporador, el cual representamos mediante este dibujo. Ese evaporador, entonces, recibe una solución concentrada, una solución diluida a 22% en masa de azúcar. Es decir, una concentración del 21%, del 22%, de 0.22. X
sub 1 igual a 0,22. Se va a concentrar desde el 22 hasta el 74%. Entonces aquí tendremos que x sub 2 es igual a 0,74. Para ello, produce un vapor, que será nuestra corriente 3. Esta es la corriente 2. Esta es la corriente 1. Para lograr toda esta evaporación, entonces usa un vapor de calefacción, el cual hemos dicho sale como líquido saturado. Aquí tendremos una masa que vamos a llamar L sub 5. Aquí tendremos una masa que vamos a llamar G sub 4, es justamente la que vamos a concentrar. El ejercicio dice que la solución se concentra desde el 22 hasta el 74% en azúcar. Ya eso lo tenemos etiquetado en el diagrama de flujo. Para eso se usa vapor de agua saturado a 2 bar absolutos de presión. O sea que aquí en este vapor trabaja a 2 bar absolutos de presión. Se producen 12.500 kilogramos por hora de solución concentrada a 40 grados Celsius. Aquí tenemos una masa 2 o un flujo másico 2 igual a 12.500 kilogramos por hora y su temperatura es de 40 grados Celsius, 40 grados centígrados de salida. La alimentación entra a 18 grados Celsius y no presenta elevación en el punto de ebullición ni calor de la mezcla. C sub P entonces de esta alimentación y C sub P de la corriente de salida es igual entonces a 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius. C sub P en ambos casos 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius. El procedimiento en forma general incluye los siguientes pasos. Primero, una determinación de la base de cálculo. Segundo, un balance de masa que incluye balance parcial de masa para sólidos con el fin de calcular, en este caso, la masa de la alimentación, debido a que conocemos es la masa de la solución producida. Y un balance parcial, total de masa con el fin de conocer la masa de vapor producido por la solución. Otro paso es el balance de energía. El balance de energía se hace con el fin de calcular la masa del vapor de calefacción necesario, que es lo que nos están preguntando en este caso. Entonces, iniciando con el proceso, vamos a seleccionar una base de cálculo. En este caso, la mejor base de cálculo puede ser una hora de operación. Estableciendo como base de cálculo una hora de operación, el flujo másico de salida se convierte en masa. Masa 2 igual entonces a masa 2, 12.500 kilogramos de solución concentrada. Muy bien. Continuando con el proceso, entonces bien, deben hacer ahora los balances de masa. El balance parcial de masa para sólido se establece de la siguiente manera. Los sólidos en la solución de entrada M1 por X1 son iguales a los sólidos en la solución concentrada que sale del evaporador M2 X2. Si reemplazamos en esa ecuación lo conocido, la ecuación nos queda de esta manera. Una vez reemplazados esos valores,
se puede obtener el valor de M sub 1 como 42.045 con 45 kilogramos, haciendo pues los cálculos respectivos. Luego de hacer el balance parcial de masa para sólidos, planteamos el balance total de masa con el fin de calcular la masa de vapor producido por la solución. El balance total de masa tiene la siguiente forma: masa 1 más G4, que es el vapor de calefacción que entra en el proceso, es igual a E3, que es el vapor producido por la concentración, más masa 2, que es la solución concentrada que sale, más L5, que es el líquido saturado que sale luego de condensarse el vapor de calefacción. Pero la cantidad de vapor de calefacción usada es igual a la cantidad de líquido producido por ese vapor de líquido condensado. G4 igual a L5. Entonces, simplemente salen del balance de masa, se eliminan en el balance de masa total, y el balance de masa total queda que M sub 1 es igual a G sub 3 más M sub 2. En ese balance podemos reemplazar lo que conocemos. M sub 1, 42.045 con 45 kilogramos. Igual a G sub 3, no lo conocemos, es lo que deseamos calcular, más M2, 12.500 kilogramos. Y haciendo el cálculo respectivo, obtenemos el valor de G sub 3, que en este caso corresponde a 29.545 con 45 kilogramos. El paso último dentro del proceso es el balance de energía. Y el balance de energía en estas operaciones de evaporación lo hemos escrito de la siguiente forma: masa del vapor de calefacción por entalpía específica de ese vapor de calefacción, que en este caso es el calor de condensación de dicho vapor, es igual a la masa del vapor producido por la solución por la entalpía específica de dicho vapor, más la masa de la solución concentrada que sale por su entalpía específica, menos la masa de la alimentación por su entalpía específica. H sub Fg, en este caso, será el calor de condensación a 2 bar absolutos. A 2 bar absolutos. Pues ese calor de condensación a 2 bar absolutos se busca en la tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua, es decir, en la tabla B6, y se encuentra el valor de 2.201,6 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, H sub G a 2 bar absolutos se ubica en la tabla B6, tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua, a 2 bar, y se encuentra que ese valor es igual a 2.201,6 kilojulios sobre kilogramo. Ese es el valor de H sub G. H sub Fg. H sub 3 es la entalpía del vapor H sub G a
la temperatura de salida de los productos del evaporador. La solución concentrada, dice el enunciado, que la solución concentrada sale a 40 grados Celsius. Por lo tanto, este vapor de calefacción, producido por la solución concentrada también sale a 40 grados Celsius. Entonces, debemos ir a la tabla de propiedades termodinámicas, pero ahora entrando por temperaturas. Es decir, debemos ir a la tabla B5. Y en la tabla B5, estas dos tablas B5 y B6 corresponden a las tablas del libro de Felder y Rousseau. Entonces, en la tabla B5, para una temperatura de 40 grados Celsius, H sub G es igual a 2574,4 kilojulios sobre kilogramo. En H2 y H1 son calores sensibles, necesitamos usar el C sub P de la solución, que es un dato dado. Esos son calores sensibles porque para calcular H2 es la entalpía necesaria para calentar la solución desde la temperatura de referencia 0 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. Y H1 es la temperatura, esa es la entalpía, H1 es la entalpía para calentar la alimentación desde la temperatura de referencia 0 grados Celsius hasta 18 grados Celsius, que es la temperatura a la cual entra la alimentación. Entonces, ya podemos reemplazar en la ecuación todos los valores conocidos. G4 es lo que vamos a calcular por H sub FG, que es 2201,6 kilojoule sobre kilogramo. Eso es igual a G3. El valor de G3 lo calculamos con anterioridad como 29.545,45 kilogramos. Y ese valor va multiplicado por el H sub G, es decir, por 2.574,4 kilojoule sobre kilogramo. Más M2, que es un valor dado, 12.500 kilogramos. 12.500 kilogramos por C sub P, que es un valor dado, 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados centígrados por el delta T, que para esa corriente de salida es 40 grados Celsius menos 0 grados Celsius, menos masa sub 1, que es la masa de alimentación, que es un valor calculado con anterioridad, 42.045,45, 42.045,45 kilogramos por C sub P, 3,56 kilojulios sobre kilogramo grados centígrados por la temperatura de entrada de la alimentación 18 menos la temperatura de referencia 0 grados Celsius. Como se puede observar, acá lo único que tenemos desconocido es G sub 4. Haciendo algunas operaciones nos encontramos con estos valores. Y de ahí se puede obtener el valor de G sub 4, que es el valor solicitado
en este caso corresponde a 34.133,5 kilogramos. Por lo tanto, el flujo máximo es 34.133,15 kilogramos por hora, que es la base de cálculo. Con eso pues obtenemos el flujo máximo del vapor de calefacción que se requiere en este caso. Y con eso pues queda resuelto el ejercicio.